Recuperar y mantener el patrimonio de 40 localidades de la comunidad, rehabilitar edificios emblemáticos de los pequeños municipios y hacerlo además contando con la participación de los vecinos. Es lo que está haciendo el estudio de arquitectura valenciano Epigram, que ha contado con una inversión de 20 millones de euros del plan Conviure. Para hablarnos de todo esto, tenemos hoy con nosotros a Carles Palmí, que es CEO de Epigram. ¿Qué tal, Carles? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí. Para hablaros de una iniciativa muy chula, un estudio de arquitectura que apuesta por conservar el patrimonio valenciano. Es una declaración de intenciones en sí misma. ¿Qué os mueve para hacer todo esto? Pues la verdad es que nosotros, yo creo que siempre hemos estado muy motivados por el tema del patrimonio y sobre todo por la contribución en municipios pequeñitos. Al final los arquitectos pues estamos muy enfocados en poder mejorar la vida de la gente, y nosotros al final tenemos un estudio que nuestro ADN es la responsabilidad social, que creemos mucho en contribuir allá donde vamos, y los municipios pequeños son un sitio donde puedes fácilmente desarrollar proyectos que tengan mucho impacto, ¿no? Entonces, nosotros desde la parte de sostenibilidad y de responsabilidad social llegábamos allí por nuestra forma de ser. También entendíamos que al final nosotros somos muy valencianos y mucho valencianos, y de esa manera estar en municipios pequeñitos con formas de construcción tradicional era una forma de apostar un poco por lo nuestro en muchos temas. Y después, por último, yo creo que al final nuestra forma de entender la arquitectura, los arquitectos después de la crisis, es hacer básicamente todo lo que puedas para conseguir que algo tire para adelante. Entonces, nosotros entendemos que llegar a un municipio y conseguir desarrollar unas ayudas, conseguir una estrategia urbana, conseguir desarrollar un proyecto y tirar hacia adelante el punto que mayor impacto tenga para mejorar un municipio, es como una estrategia global, que es un poco nuestra forma diferencial de entender la arquitectura. ¿Para qué sirve un plan como el Conviure, que es el que ha permitido hacer todo esto? Pues yo creo que el plan Conviure es un plan de la Generalitat Valenciana que es muy interesante, porque lo que plantea es: vamos a intentar frenar la despoblación, ¿no? En primer lugar, yo creo que es un problema estructural que no se puede detener, pero sí que podemos intentar frenarlo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí se plantea cómo podemos poner estrategias municipales, cómo podemos establecer qué es lo más importante para poder frenarlo. A partir de ahí, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde la sostenibilidad, desde recuperar, desde rehabilitar y no construir de nuevo. Entonces, bueno, yo creo que era una de las ayudas más importantes que había estos últimos años, y se destinó mucho dinero para intentar tirar en esta dirección. Vivienda social, actuaciones en edificios públicos, todo esto, ¿no? Lo recogía. Al final, claro, se daban básicamente €500.000 de euros para una intervención en un municipio concreto, mediante un concurso. Esa intervención se elige pues, por la municipalidad y demás, pero básicamente lo que se hace es una rehabilitación de un edificio o sus aledaños y demás, y ahí se intenta con eso pues tener una intervención que pueda llegar a la gente, y bueno, la verdad es que esa era bastante interesante, la verdad. Háblanos de algunos de los proyectos que habéis realizado. Por ejemplo, he visto en la ermita de Castells de Cabres, y en Jalance, en Gàtova, en Titaguas, en Llosa de Ranes. ¿Qué habéis hecho en algunos de esos pueblos? Pues al final se han desarrollado diferentes proyectos, ¿no? Se han desarrollado pues plazas, se han desarrollado en Caudel, estuvimos haciendo 4 plazas distintas en diferentes partes del municipio. Estamos hablando de plazas que antes estaban por asfaltar, o sea, que eran de tierra. O sea, que tenían necesidades muy básicas, ¿no? Era una necesidad muy básica para conseguir mantener que la gente, se mantenga en el municipio. También hemos hecho un centro cultural en Titaguas, después en Llosa de Ranes hemos hecho un centro para mayores, en Gàtova un museo y centro musical. La verdad es que la parte musical es un elemento de los que más enraizaban personas en el municipio, porque muchos vecinos volvían el fin de semana para tocar con la banda. Entonces, al final,
el tema va de conseguir que la gente no se vaya y para ello hay que ver cuál es la estrategia más interesante. Una cosa que me gusta mucho, que es un proceso participativo, ¿no? Que los propios habitantes del municipio, por ejemplo, deciden sobre las actuaciones que se van a hacer en sus calles, en sus plazas, incluso los usos, ¿no? Que se van a dar a estos edificios, por ejemplo, que se rehabilitan. Sí, la verdad es que la forma de desarrollar que tenemos en el estudio y que va muy vinculadas a estas ayudas, al final es partir de un planteamiento urbano, ¿no? De entender el municipio pues desde una visión de conjunto, poder llegar a él y establecer, junto con la ciudadanía, en un proceso participativo, uniendo también a la alcaldía, al equipo de gobierno y después una parte técnica, entre las tres patas, poder ver qué necesidades tiene el municipio, cuáles son las oportunidades que tiene también pues esa ciudad pequeñita, y desde ahí, una vez tenemos ese análisis, decimos, vale, vamos a establecer la jerarquía de actuaciones para los próximos 10 años que se va a desarrollar, ¿no? Es un plan urbanístico. Una vez establecemos esa jerarquía, decimos, vale, este es el objetivo principal o este es el que más impacto va a tener. Una vez tenemos claro esa perspectiva urbanística y esa estrategia de conjunto, ya podemos aterrizar en desarrollar ese proyecto con un anteproyecto, con un concurso, buscar el dinero para poder desarrollar esa rehabilitación, que en la última fase lo que se hace ya es pues, el propio proyecto y rehabilitación de ese edificio con el consenso de las diferentes partes del municipio que están allí, porque al final el técnico muchas veces tiende a venir un poco desde fuera a imponer lo que con su conocimiento. Que tú crees que sería genial. Con su conocimiento, no, yo que sé más, pues voy aquí, te voy a decir cómo tienes que vivir. Pues bueno, eso no tiene ningún sentido, yo creo que hoy en día, y menos con nuestra forma de entender la arquitectura. Así que desde ahí es más preguntar, entender. También muchas veces, por el lado contrario, es decirle, bueno, descríbeme la necesidad, no tanto la solución, porque si vas al médico no puedes decirle cuál es el diagnóstico, pero sí un poco cuáles son tus dolores, ¿no? Entonces, analizar esos dolores desde la población y sobre todo desde, al final los ayuntamientos conocen mucha problemática y nosotros hacer un poco más aquí de médicos y jerarquizar e intentar dar con la solución que al final, pues eso, que tenga mucho impacto. Es que al final hay que conseguir que la gente se quede y para ello, por ejemplo, la economía es una consecuencia que si podemos trabajar con gente local o si podemos trabajar con materiales cercanos, vamos a hacer que la gente que está alrededor pueda tener un trabajo. Que se mueva también la economía, ¿no? de la localidad, del municipio, de sus la zona. Entonces ahí, pues de esa manera, son consecuencias indirectas de cómo conseguir que esa estrategia vaya adelante también en lo táctico, ¿no? Vaya en el trabajo. Habéis hecho otros proyectos también muy singulares, como el Trinqué de Pelayo, el espacio sanitario de Roís de Corella. Bueno, también hablan de vuestras intenciones, ¿no? como estudio. Pues la verdad es que sí. Nosotros tenemos esa voluntad de intentar aportar a la ciudadanía o aportar allí donde estamos más de lo que nos llevamos, y son proyectos que al final conseguimos que de alguna manera pues modifiquen la ciudad o que mejoren la ciudad, ¿no? Tanto el Trinqué de Pelayo, que fue un proyecto muy chulo de plantearnos cómo la Catedral de la Pilota en Valencia puede tener una nueva imagen y podemos rejuvenecer y acercar a un público más joven y de otros perfiles en Valencia, sobre todo también que se conozca por mucha gente que no conocía el Trinquet que está en que ahora todo el mundo sabe y lo conoce, ¿no? Y a lo mejor antes no. Antes un sector sí, para que veneraban ese local, pero mucha otra gente no. Entonces, bueno, hemos conseguido darle un empujoncito más mediante un poco la estrategia que tenían en ese momento en la Pilota y prácticamente el hospital que le llamamos nosotros, porque es un centro de salud en Gandía, de Roís de Corella, pues igual es una intervención muy necesitada, se hizo antes del COVID, después todos entendimos un poco más allá el significado que tiene hacer casi un centro de salud grande con especialidades, prácticamente un hospital, y en el propio barrio, que era un barrio que está un poco degradado también en Gandía, pues ha significado darle un empujón muy grande, nosotros ya planteamos que no fuese únicamente un edificio, sino que hubiese un espacio público muy grande y claro, eso ha dado un empujón muy grande al barrio. Supongo que cuando finalizáis proyectos como esos, la satisfacción ya más allá de lo profesional, sino personal también es muy grande, ¿no? Sí, la verdad es que, vamos, mi madre está encantada de cada vez que acabamos un proyecto así, pero sobre todo al final es difícil apostar por una línea que contribuya y una línea de lo público, de proyectos más pequeñitos en municipios. Es muy difícil de mantener y de desarrollar. Necesitamos
otras palancas que permitan apostar por ello, pero después cuando terminas, vamos, es una alegría total y vas con la cabeza más alta que... También hay que pelearlo más, ¿no? Hay que pelearlo mucho porque al final trabajar a veces con cobros a largo plazo, con tema público, con muchos dilemas, el proceso en Gandía, pues el proceso del COVID, de alteración de precios, ha sido una batalla muy grande, han cambiado hasta las leyes españolas en ese aspecto, pero bueno, al final los arquitectos estamos un poco para dar esa función y para reivindicar que tenemos mucho que aportar a la sociedad si nos dejan. Pues enhorabuena, Carles, por ese fantástico trabajo que habéis hecho, que seguís haciendo desde Epigram. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.